Bueno, hoy pues vamos a hablar en el curso de geografía acerca de la hidrosfera. Un tema pues dirigido a los alumnos de selección de la institución educativa ELI. Los lineamientos, bueno, todos han ingresado colocando su nombre, su apellido, en fin. También tengan un cuaderno, una hoja de apunte, su lapicero, algún tema de impacto para que ustedes lo anoten. También les pido pues que eh, pueden desactivar en este momento su camarita para sacar máximo provecho a su internet. Y ahora pues les pido que presten mucha atención. Muy bien, ¿por qué vamos a estudiar? Lo que vamos a aprender hoy en día con esta clase es pues el concepto de la hidrosfera. Asimismo, la diferencia entre aguas oceánicas y aguas continentales. ¿A qué se llama aguas oceánicas y a qué se llama aguas continentales? Vamos a estudiar eso hoy en día. Asimismo, el porcentaje, eh, perdón, aquí había puesto, vamos a ver dentro del planeta, en nuestro planeta, qué porcentaje comprenden las aguas saladas y qué porcentaje las aguas dulces. Y para terminar, la importancia de la hidrosfera. Muy bien. Aquí tenemos nuestro planeta. Nuestro planeta, aquí están los continentes, las islas, en fin. Ahora, en nuestro planeta, pues, el mar, el agua, que se puede encontrar, pues, en los océanos, en los mares, en los lagos, en los ríos, en los puquiales, en los glaciares, en fin, del total del agua, el 97%, el 97%, miren, corresponde nada más a los océanos y mares. Y ahora, el 2%, ¿dónde se encuentra el 2% del agua? Está en forma de hielo. Increíble. ¿Y dónde se encuentra eso? Pues se encuentra en los icebergs, en los nevados, en los glaciares, donde vamos a encontrar pues el agua en estado sólido, ¿no? En forma de hielo. Y miren, esto es increíble, ¿eh? Y tan solo 1% nada más del total de agua vienen a ser las aguas subterráneas y las superficiales, que son pues las que utilizamos nosotros para el consumo, para la preparación de nuestros alimentos, para la agricultura, para la ganadería, se usa esta agua. Bueno, específicamente para el consumo humano, ¿no? El 1%. Muy bien. Entonces este es el porcentaje. 97 en los océanos, 2 en forma de hielo y 1% entre aguas subterráneas y superficiales. Sigamos. Entonces, ¿qué es la hidrosfera? Abarca la totalidad de agua de nuestro planeta. Incluye el agua de la superficie, los ríos, los lagos, puquiales, en fin. La que se encuentra bajo tierra, aguas subterráneas, que sí hay. Aquí cerca al río Rímac, por ejemplo, hay bastantes aguas subterráneas, bastante, y las que circulan en el aire como vapor de agua. Aquí están, las nubes, ¿no? Esto así. Ahí está. Entonces, toda esa totalidad del agua de superficie debajo de la tierra y la que circula en el aire, estamos hablando pues de la hidrosfera. Ahora, los estados del agua, lo sabemos también, eso también lo dominamos. El agua puede ser líquida, que se encuentra formando los océanos, lagos y ríos, y también está considerado pues las que existen debajo de la tierra, ¿no? Son aguas subterráneas, pozos y acuíferos. Estado líquido. ¿El agua también lo podemos encontrar en estado gaseoso? Claro que sí, en forma de nubes y en forma de nieblas. Nos imaginamos entonces
qué gran cantidad de agua, pues, nos cubre a nosotros, pues, que estamos aquí en la superficie, ¿no? Esas grandes cantidades de nubes. Prácticamente, pues, si pasarían al estado líquido, prácticamente, pues, muchos pueblos quedarían inundados. ¿Sabía usted eso? Muchas ciudades serían cubiertos de agua si todas esas grandes masas de nubes pasarían a ser al estado líquido. Bueno, aquí vemos también en el estado sólido, miren muchachos, aquí debemos, observemos un momentito, en el estado sólido, esto es un iceberg, ¿no? ¿Cómo se pronuncia esto, Josué? ¿Cómo se pronuncia? Iceberg. Iceberg. Iceberg, ¿no? Así se pronuncia. Iceberg, no me quiero equivocar. Ahí está. El iceberg, ¿no? ¿Dónde encontramos la gran cantidad de estos icebergs, Marita Ludeña? ¿Dónde más encontramos estos icebergs? ¿Dónde más se aprecian? ¿En qué parte del planeta se encuentran los icebergs? Romaní, ¿en dónde más se encuentran los icebergs? O Colonio, no sé, a ver, o Renzo. Más que nada lo encontramos en los polos, pues claro. Más que nada en los polos norte y polo sur, ¿no? Entre la Antártida y también en la Antártida, que está ubicado pues, en el sur, vamos a encontrar bastantes de estos icebergs, ¿no? Esto solamente es un pedacito nada más de un bloque de hielo, pues debajo de él se encuentra una otra gran masa, mucho mayor que esto, hasta 10 veces mayor que esto. También lo encontramos en estado sólido, los glaciares, miren muchachos, aquí están los glaciares, vemos aquí las cordilleras, por ejemplo, aquí en la cordillera de los Andes vamos a apreciar bastantes glaciares, son esos hielos que se acumulan y después poco a poco se van derritiendo, formando pequeños laguitos, riachuelos, ¿no? También están en los Alpes, en Europa, en fin. Y también, miren, el estado sólido, como vemos aquí, el nevado del Huascarán, aquí también está, el nevado del Huascarán, aquí en el callejón de Huaylas, son hielos, miren. Entonces todo eso es agua en estado sólido, Y ahora vamos a ver qué tipo de agua es, agua salada, agua dulce, vamos a estudiar. Entonces, ¿qué son las aguas oceánicas y las aguas continentales? ¿Qué es? Vamos a ver. Ya habíamos estudiado esto, que de esta manera está distribuido, ¿no? El agua. 97% en los mares y océanos. Muy bien. Ahora, de este 97% ubicado entre los mares y océanos, es el agua que rodea todos los continentes y las islas. A ver, un momentito. Aquí está. Y de esta manera forma la unidad oceánica. Ahí está. Toda el agua que cubre todos los continentes, el océano Pacífico, océano Índico, océano Atlántico, el océano Ártico, son pues, son aguas oceánicas, ¿ya? Sí, y bueno, el Pacífico pues es el que tiene el 49%, la mayor cantidad de agua, ¿ya? Aquí está. Muy bien, pero las aguas dentro de las aguas oceánicas no solamente comprenden los océanos, ojo, no solamente comprenden los océanos, también comprenden los mares, también comprenden los mares. Sobre los litorales adyacentes, dice acá, los océanos forman penetraciones de diferentes magnitudes llamados mares. Por ejemplo, en Asia, esta imagen que ustedes ven aquí pertenece al continente de Asia. Solamente en Asia vamos a encontrar el mar de Kara, el mar de Aral, el mar Arábigo, el mar, mar de Ojotsk, el mar del Japón, en fin, mar de la China, y por acá también está pues el mar Rojo, el mar Negro, mar
mar Mediterráneo, por aquí también encontramos, y en fin, y aquí también en esta zona se encuentra también el Mar Muerto, ¿no? Aquí también se encuentra el famoso Golfo Pérsico. Entonces, cada uno de ellos tiene una cierta característica. Los océanos y mares tienen diferentes características. No se olviden esto. Los océanos y mares tienen diferentes características. El Océano Pacífico tiene unas características diferentes al Océano Atlántico y, en fin, el Océano Atlántico tiene características diferentes al Océano Índico. Por ejemplo, las aguas oceánicas son aguas saladas. Por una de las características, muy bien. Aquí está, no todas tienen las mismas características para determinar cómo son. Entonces, vamos a determinar cómo son, por qué marcan la diferencia una de otra. La temperatura, por ejemplo. Las aguas oceánicas, unas son más calientes en la superficie, algunas están entre los 12 grados y 30 grados centígrados. Y en las profundidades, entre 4 grados y un grado centígrado. ¿No? Quiere decir que las bajas temperaturas están pues en las zonas más profundas de los océanos, ¿ya? Mientras que en la superficie están en esta temperatura. ¿Qué otra cosa más que marca la diferencia? Es la cantidad de sal disuelta en el agua. Algunos mares son más salados que otros, contienen más sal, perdón, que otros. Por ejemplo, en mares cerrados y cálidos, por ejemplo, donde está ubicado el Perú, en una zona cálida, son zonas donde los mares van a tener más sal. Y los abiertos y fríos, quiere decir aquellos que están más lejos de la línea ecuatorial, son menos salinos. ¿Ah? Ahora, la densidad. Y aquí. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que el Señor, cuando se bañaba en el Mar Muerto, tenía muy poca dificultad para hundirse. Y era más fácil nadar. Entonces, eso también es una característica de las aguas saladas. Las aguas saladas son más densas que las dulces. Son más fáciles, o sea, quiere decir que una embarcación o un bote, en fin, o un barco, puede navegar con mayor velocidad en estas aguas. Y asimismo, pues, lo que vimos en el video, hay más dificultad para poder hundirlos. Entonces, esto debido a qué? También a la cantidad debido a la salinidad y a su densidad. Muy bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo del Perú. En el Perú, por ejemplo, la temperatura en el mar peruano, este es el Océano Pacífico, vemos pues, por ejemplo, que desde esta zona, ubicado en Piura, esta es la zona de Illescas, creo que aquí se llama, en este accidente geográfico, desde aquí hasta por todo el litoral, hasta Tacna, aquí la temperatura está entre los 19, 18, 19, llega hasta pues aquí hasta los 18. Se mantiene en ese rango de temperatura. Pero desde aquí para arriba, las aguas son más calientes. Entonces, varía la temperatura. Entonces, a lo que decíamos, son características que tienen los océanos, la temperatura. Por ejemplo, en Estados Unidos hay zonas pues, donde sus costas la temperatura supera los 30 grados. Y eso provoca pues, que los tiburones lleguen muchas veces hasta las playas. ¿Por qué llegan más los tiburones? Porque los tiburones son pues peces de aguas calientes, entonces ellos transitan en
en este tipo de agua, en las aguas calientes, y es por eso que muchas veces llegan a la costa, a las playas, ¿no? Eso no sucede. Nunca va a llegar, pues, tiburones acá a la costa peruana. Bueno, al menos desde aquí hasta acá no van a llegar los tiburones, porque estas son aguas, pues, muy frías. Y a los tiburones no les gustan las aguas frías. Quieren las aguas calientes. Por eso es que ellos prefieren transitar solamente en esta zona, nada más. Son notas curiosas, porque vamos aprendiendo acerca de la temperatura. Muy bien. Sigamos hablando de las aguas oceánicas. Miren, las aguas oceánicas, pues, están en constante movimiento. ¿Debido a qué? A las olas, a las mareas y a las corrientes marinas. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si es que no hubieran estos movimientos en el agua? A ver, ¿qué pasaría si es que no hubiera corrientes, no hubiera mareas, no hubiera olas y el mar se quedaría quietecito? A ver, ¿alguien me podría decir qué pasaría con el agua? ¿Mm? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué pasa cuando las aguas están quietas? ¿No se mueven? Se estancarían. ¿Se estancarían? Si el agua no tiene movimiento, se estancarían. Y por lo tanto, las aguas estancadas, muy bien, Tienden a pudrirse. tienden Pero tienden a pudrirse. las aguas estancadas tienden a podrirse, a apestar. ¿Mm? Así es. ¿Qué pasa cuando tú has puesto tu agüita en tu pecera de tu casa? Se le coloca un motorcito, ¿no? Para que provoca un movimiento en esa agua que has puesto en esa piscina. ¿Para qué? Para que haya un movimiento, porque de lo contrario, esas aguas van a apestar. ¿Mm? Por eso. Entonces, como nuestro planeta ha sido creada pues de una manera perfecta, ha tenido un diseñador que lo ha hecho de una manera perfecta, no ha sido creado, pues, es por eso que yo siempre digo, pues, ¿no? Yo no comparto esa, ¿no? Yo no comparto esa creencia, pues, que una explosión va a crear algo tan perfecto, pues. Miren, miren la perfección que se puede ver hasta en el mar. ¿Mm? Miren cómo su diseñador dijo, tiene que haber corrientes marinas. Ahí está. Para que estén en constante movimiento, para que el hábitat que está dentro de este mar, peces, plantas, puedan vivir. Puedan vivir. Entonces, esto se produce pues en las aguas oceánicas. Las olas, que son producidas más que nada por la fricción del viento sobre ellas. El viento cuando pasa va a provocar pues ¿no? Va a provocar estas olas, ¿no? Unos vientos fuertes van a provocar unas olas más altas, en fin. Las mareas, que son pues es un fenómeno que se debe a la fuerza de la atracción de la luna y el sol. Es un tema muy amplio, por ejemplo. La luna y el sol, pues, cuando están en una cierta posición, van a provocar pues la marea alta, la marea baja, ¿no? Entonces, las aguas oceánicas pues van a estar también en movimiento. Y lo otro pues las corrientes marinas, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos la corriente de Humboldt, o corriente peruana, ¿no? Es una corriente que pasa por debajo, pues, ¿no? de nuestro mar, ¿sí? Y eso permite, pues, que haya las aguas sean frías, en fin, y haya también miren, gran abundancia de peces, ¿sí? Gracias a la corriente de Humboldt. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿sí? Estos tres, al menos los tres más importantes, los que provocan el movimiento en las aguas oceánicas, las olas, las mareas y las corrientes marinas. ¿Ya? Entonces, cada mar, cada océano tiene una corriente que está por debajo. ¿Mm? Ahora, vámonos a las aguas continentales. Ya hemos hablado de las aguas oceánicas, que son saladas, que tienen una cierta temperatura, que tienen un movimiento. Hemos hablado también que son el 97%, imagínense. Ahora nos vamos a las aguas continentales.
¿Mm? ¿Qué son las aguas continentales? Son cuerpos de aguas permanentes que se encuentran en la superficie de la Tierra. Aquí está, en la superficie de la Tierra. Aquí vemos pues este pequeño, esta es una foto, por ejemplo, de la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Como vemos cuando esas aguas, ¿m?, que vienen de las partes más altas de las montañas, van descendiendo, formando pequeños lagos, lagunas, ¿m?, y así se van formando los ríos. Entonces, esas son aguas permanentes que se encuentran sobre, en este caso los ríos están sobre la superficie, pero cuando dice debajo, ¿de qué estará hablando? Dice, ¿alguien se fue? Alejados de las zonas costeras, eso sí. Entonces, todas las aguas, lagos, ríos, aguas subterráneas, estamos hablando de aguas continentales. Y aquí, son corrientes de agua dulce, dice aquí. ¿Ah? Agua, o sea, un agua que se puede tomar, que fluyen en los continentes, desde las partes altas hacia las bajas. Claro, ¿no? Provienen de las montañas, de los cerros, de los puquiales. Entonces, las aguas continentales, estamos hablando entonces de, si son aguas dulces, estamos hablando pues al agua de los ríos, de los lagos, de los glaciares y las aguas subterráneas, las aguas que están debajo de la superficie. ¿Mm? Y bueno, las aguas que están debajo de la superficie terrestre, uno pensará pues que son muy pocas. Son grandes cantidades de agua que pasan debajo de la superficie terrestre, muchachos. Los glaciares son masas de hielo, como por ejemplo el nevado del Huascarán, en la cordillera de los Andes, vemos una gran cantidad pues de nevados, y eso van formando pues glaciares, ¿no? Son masas de hielos, y luego pues se van derritiendo poco a poco, van formando pues pequeños laguitos. Ahora, miren, los icebergs. Miren, muchachos, los icebergs que vemos aquí. Uno dirá, pues, profesor, ¿qué son? ¿Agua salada o dulce? Es agua dulce. Grandes masas flotantes de hielo son los icebergs. Está dentro de las aguas continentales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las aguas dulces, entonces, si el 97% es agua salada, el 3% es agua dulce, nada más. Ahora, de este 3%, el 77% se encuentra en los polos, son los casquetes polares, ¿no? El círculo polar ártico, el círculo polar antártico. Estamos hablando, vamos a considerar del total de aguas dulces, el 77% están en los casquetes polares, el 22%, bueno, son las aguas subterráneas, miren muchachos. Y tan solo las superficiales, las que podemos ver en los ríos, los lagos, en fin, son tan solo el 1%, increíble. 1% nada más. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de pescadores a bordo de una lancha. Aquí vemos un iceberg, ¿no? Un iceberg, ¿no? Que está cerca, pues, a los polos, ¿no? Entonces, esto forma parte de los casquetes polares. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. El uso del agua dulce son para múltiples cosas, para el consumo humano, para la ganadería, la agricultura, etc. Ahora, muchas aguas subterráneas son usadas para la agricultura, también son usadas para la ganadería. Así es. Ahora, esa agua dulce, que es menos abundante que el agua salada, ya hemos visto, ¿no? Es menos abundante, se encuentra distribuida de esta forma. Las aguas superficiales, que son las aguas pues, que comprenden los lagos, los ríos y arroyos, ¿no? Puquiales, en fin. Eso comprende el agua superficial. Las aguas subterráneas, que son aguas dulces retenidas debajo del suelo. Por ejemplo, aquí es cerca
al río Chillón, lo tenemos cerca, donde en la ex zona agrícola de Oquendo, donde hoy pues vemos muchas urbanizaciones, pero antes, cuando ha sido una zona agrícola, antes, se aprovechaba bastante el agua subterránea, ya que estaba muy cerca de los ríos, para el uso de los campos de cultivo, en fin, y también para el consumo humano también. Entonces, aquí cerca aún tenemos estas aguas subterráneas. El agua glacial es el agua que se va derritiendo de los glaciares, poquito a poquito se van derritiendo. Todo esto forma parte después del agua dulce, ¿no? Y también los vapores de agua atmosférico, las nubes, están incluidos dentro de lo que es agua dulce. ¿Muchachos? Muy bien. Entonces, las aguas continentales, también hay una rama de la geografía que se encarga de estudiarlos. Esa rama se llama la hidrografía. Es una rama de la geografía, pues, que de alguna u otra manera se ha dedicado al estudio de estas aguas continentales y los recursos hídricos de cada región específica, ¿ya? La hidrografía. Muy diferente, ¿no? Hay que tenerlo siempre presente, se encarga del estudio de las aguas continentales. Y los usos, importancias, aplicaciones en cada región específica. Muy bien. La dinámica de la hidrósfera, habíamos estudiado también pues, que las aguas del planeta están en constante movimiento, están en constante movimiento. Ahora, también hay un ciclo también del agua. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen el océano, parte de un valle, una costa, montañas, en fin, y claramente pues nos muestra que el agua, cuando se evapora, ¿no? Cambia en vapor de agua, ¿no? Va ascendiendo y va formando estas nubes. Y aquí ya se encuentra pues está en un proceso de condensación. Entonces las nubes van trasladando estas grandes cantidades, los vientos, perdón, van trasladando estas grandes cantidades de nubes aquí. Miren, no solamente el agua que están en los mares se evapora, ¿no? También las que están en la superficie también. Hay pequeños vapores que van ascendiendo en la superficie, ¿sí? Hay zonas húmedas donde también va ascendiendo el agua, ¿no? Ya en forma de vapor. En fin, toda esta agua que va subiendo en forma de vapor, llega pues hasta las montañas, las cordilleras, en fin, y luego aquí se produce pues la precipitación, que viene a ser la descarga de estas grandes masas de nube en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve, en fin, formando pues los nevados, en fin. Algunas de estas aguas, estas lluvias, en fin, siguen este camino. Algunas también van alimentando a esas filtraciones subterráneas, también, y otras pues se van trasladando a través de los ríos, ¿no? Estas aguas subterráneas son las que forman pues los manantiales, aguas potables almacenadas, hasta pueden lograr formar hasta lagos también. ¿Sí? Entonces, nuestra agua sigue este ciclo. Y aquí nuevamente está por lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Lo que es la evaporación. Aquí está el agua del océano, el agua que también se puede encontrar hasta el agua de los lagos también, entran en ese proceso de evaporación, no solamente de los océanos, también de los lagos, de los ríos también, entran condensación, aquí está, y la precipitación. Evaporación, condensación. Evaporación significa pues cuando el agua se convierte en vapor,
Eso significa evaporación. Aquí está. Aquí un dato nos dice, el agua se mueve desde la superficie, ¿qué más dice aquí? Se va moviendo de un lugar a otro, y entonces lo vamos a encontrar siempre en tres estados, ¿no? Sólido, líquido o gaseoso. A medida que se mueve de un lugar a otro, su estado, ya sea sólido, puede cambiar. Aquí vemos, ¿no? Es una imagen similar a la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación, ¿no? Y aquí cuando ya va descargando de los nevados, ¿no? Ya tiene otra escorrentia en la superficie. Aquí está. El ciclo del agua. Muy bien. Aquí un dato muy importante. La cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta siempre es la misma. Como dice pues ese principio, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma nada más. La cantidad de agua siempre es la misma. O está en sólido, o está en líquido, o está en gaseoso. Y sigue ese ciclo. No va a variar la cantidad. ¿Ya? Y esta se encuentra repartida por nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, vuelvo a decirlo nuevamente, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta siempre es la misma. Lo único que cambia es su estado, nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué es importante, ya terminando ya la clase? Es importante porque el agua proporciona un hábitat muy importante. En el agua pues están los peces, las tortugas marinas, los lobos marinos, las focas. Es su hábitat. Entonces también el hábitat no solamente de animales, también de plantas también. Como vemos aquí en esta imagen. Es el hábitat. ¿Qué más? El agua, la hidrósfera también, regula el clima, como habíamos visto creo en una clase anterior. Entonces, también permiten que haya un clima determinado en una zona. Ahí está, regulan las temperaturas en nuestro planeta. Y esto permite pues que haya un rango aceptable, ¿no? Una temperatura adecuada para vivir con la vida, dice aquí. Las corrientes oceánicas también ayudan a dispersar el calor terrestre, dice aquí. O sea, las corrientes de Humboldt, dando un ejemplo aquí en América, por ejemplo, también de alguna otra manera ese movimiento de las aguas, el afloramiento de las aguas frías, permite también mantener una temperatura en el ambiente. Dato curioso. Otro dato pues, muy importante de la hidrósfera, es de suma importancia para qué? La agricultura, la ganadería, las industrias. Esto también promueve pues el desarrollo económico. Un país pues que le da impulso al desarrollo de la agricultura, de las industrias, pues es un país pues que va a tener un gran crecimiento económico, va a lograr ser una potencia. Un país pues que no cuenta con muchos recursos hídricos, pues prácticamente no va a tener, una agricultura pobre, no va a tener plantaciones. Entonces, su crecimiento económico va a ser, pues, no va a ser en comparación con otros países, ¿no? Aquí está. Usamos el agua de muchas maneras, para beber, también para nuestras actividades diarias, también para el uso en la industria. Y también la hidrósfera es muy importante porque también es para la generación de electricidad. Increíble, pues claro que sí. El agua pues que va descendiendo de los ríos, algunos que vienen pues a una gran altura, esto es aprovechado para en el uso pues de las centrales hidroeléctricas. Aquí en Lima nomás se usa pues el agua proveniente del río Rima, donde hay pues más de 5, creo, centrales hidroeléctricas, imagínense, aprovechando la fuerza de las aguas. Muy bien. ¿Qué más también sirve para, miren la gran importancia también,
es hasta como medio de comunicación marítima, fluvial, lacustre. ¿Mm? ¿Cuántas naves mercantes a través de los océanos, pues, intercambian productos, en fin, miren, aprovechando, pues, también aquí en el Amazonas también vemos, hay embarcaciones fluviales que conectan a varias ciudades, a varios poblados, en fin, para el desarrollo de cada uno de esos lugares. Entonces, es una gran importancia la hidrosfera. Sirve también como medio de transporte. Así es. Y bueno, pues hablar del agua es, si hablaríamos pues de su importancia, vamos a encontrar pues muchos aspectos en la cual vamos a ver pues su gran importancia. Pero, lamentablemente, no se está dando el cuidado hoy en día al agua también. Hasta hace algunas décadas, muchas ciudades descargaban sus aguas residuales, estamos hablando pues del desagüe, ¿no? Lo descargaban en los ríos. Los ríos eran usados pues como canales de desagüe, y estas aguas llegaban a los mares, en fin, y estas aguas que llegaban a los mares pues prácticamente contaminaban, llenaban de basura las costas, también afectaron al hábitat existente en los océanos, en los ríos. Se dice que hasta hace 100 años, miren, hace 100 años nada más, en los ríos de la costa, en el río Rímac de Lima, había pues camarones, imagínense, habían camarones en sus riberas, pero prácticamente todo esto pues lo ha destruido, ¿no? Y así. Hoy en día pues vemos la gran cantidad de bolsas de basura que llegan a los océanos, ¿no? Dañando pues al hábitat. Bueno, eso sí, seguro alguno de ustedes ha podido encontrar algún tema de investigación de eso, ¿no? Sobre esa parte. Bueno, muchachos, aquí tenemos algunos enlaces con la cual nos hablan también mucho de la hidrósfera. Esto lo vimos hace un momento. En fin. Se han dejado también preguntas. Estas preguntas más que nada para compartir en el aula, ¿no? Para conversar en el aula. Y por último, pues, hoy hemos visto... A ver, un momentito. Hoy pues hemos aprendido la gran importancia de la hidrósfera, bueno, y asimismo también nos ha permitido esta clase tener un análisis crítico acerca de las consecuencias del maltrato del agua que se da en estos tiempos. Bueno, esperamos que estos videos te hayan sido de mucha ayuda, los gráficos también, los audios y las diapositivas. Bueno, hasta aquí. A ver.